Días. Ustedes comprenderán la emoción que en este momento nutre mi corazón, porque hace exactamente 64 años que en este mismo escenario me gradué como profesor de segunda enseñanza. La primera vez que en el Perú se usaba toga, por ejemplo. Y también declarar mi complacencia de que tal vez sea el egresado, el exalumno de la Cantuta que más ha concurrido a esta universidad. He tenido esa suerte de estar muy ligado a nuestra alma mater de la Cantuta. Y una pequeña aclaración. Le agradezco al señor presentador que me dé el alto título de doctor. Yo no soy doctor. Por dos razones. Una, porque nos graduamos muy temprano y todavía los doctorados no eran muy exigentes. Bastaba el título profesional. Y dos, porque como funcionario de Naciones Unidas tiene su propio sistema de capacitación. Así es que para ser funcionario internacional hay que hacer un curso de estadística en CIENES, de planificación en ILPES o desarrollo social, de construcciones escolares o de infraestructura en CONESCAL, en fin, y se termina en París en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. Yo saqué mi grado en este instituto en el año 1972 y el director en ese entonces, Monsieur Poignan, dijo, bueno, le estamos dando este certificado que no es de doctor. A la UNESCO no le interesa el papel de doctor, lo que le interesa es que su trabajo tenga nivel de doctor. Ese es un principio que seguimos los funcionarios internacionales, hacer bien las cosas, ¿no? El grado, los cartones, eso no interesa. Pero ahora se ha cambiado, ahora hay que necesidad de ser doctor para ejercer. Bueno, y un colega mío, lo voy a recordar con bastante afecto, Carlos Malpica, que también se graduó en la misma promoción, que también ha ejercido diversos cargos, ha sido ministro de Educación, ha sido funcionario de UNESCO, tampoco es doctor. Pero ella seguimos pues trabajando. Bueno, voy a entrar en materia y voy a también declarar que tengo muchas coincidencias con el señor rector, el doctor Rodríguez de los Ríos. Mis planteamientos van a ser bien sencillos, ¿no? Conversacionales, diría yo. Y por último, voy a hacer una propuesta para nuestra querida Cantuta. Bueno, nosotros, como dijo el doctor Rodríguez de los Ríos, estamos viviendo pues otro siglo, el siglo XXI, y todo ha cambiado. El cambio ha sido drástico, trascendental. ¿Qué es lo que tipifica a la educación del siglo XXI? En primer lugar, ofrecer una formación de alta calidad. Luego, admitir a los estudiantes en función de sus méritos. No es de aquel que tiene más plata, no. Es decir, a los estudiantes en función de sus méritos. Tener como objetivo el saber, que es algo diferente de conocimiento. Conocimiento es información significativa acumulada y su aplicación. Saber es algo más significante, es cultura, es tener balance en los conocimientos, en el sentir y en el actuar y saber convivir. Luego, mostrar dedicación al desarrollo social. Ya lo dijo ese gran maestro Peñalosa. La educación tiene 3 objetivos, decía él, ¿no? En primer lugar, una hominización, es decir, hacer que el ser humano sea más humano, viva intensamente su humanidad. En segundo lugar, que sea un ser cultural, es decir, que viva, comprenda, aprenda y tenga como pasión la cultura. Y luego la socialización. El ser humano tiene que socializarse. Muy bien, entonces
Por eso hay que mostrar dedicación al desarrollo social. Y todos nosotros sabemos que Vygotsky basa su modelo educativo en función de ello. Y aquí en el Perú fue José Antonio Encinas el que propugnó eso. Ofrecer posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este es un nuevo modelo educativo. El modelo educativo hasta el siglo XX era que se homologaba los periodos de edad con los niveles educativos. Un niño va al jardín de la infancia, un niño va a la primaria, un puber va a la secundaria, un adolescente o adulto va a la universidad. Es decir, hay una homologación entre el periodo de vida y el nivel educativo. Eso cambió y después vamos a explicar por qué cambió. Estar conectada al mundo del trabajo, ¿no? Ese es el gran aporte de los americanos, ¿no? El learning by doing, es decir, el aprender haciendo, el aprender para trabajar. Suscitar debates sociales y un espíritu crítico. Antes el alumno aprendía, luego volcaba su conocimiento en los exámenes y después lo olvidaba. Ahora ya no. Ahora hay que participar en debates sociales y tener espíritu crítico. Asesorar a los responsables nacionales para la adopción de decisiones y poner sus competencias al servicio de estos. Es lo que ahora se llama el poder de la sociedad civil. Usted sabe muy bien que el poder es ejercido por el que tiene plata, es ejercido por el político que persigue el poder, ¿no? Aparece a fines de la edad moderna un nuevo concepto, el concepto de la sociedad civil, aquel que es el pueblo, la familia, los clubes sociales, en fin. Entonces, ahí hay que actuar. Y esto es tema de la educación no formal. Y esta es una falla casualmente de la Ley General de Educación y de la Ley Universitaria, que trabajan mucho con la educación escolarizada. El jardín de la infancia, la escuela primaria, el colegio secundario, la universidad. Eso es formal y eso está bien y es necesario. Pero ¿y el pueblo y las familias? Para ello se necesitan programas de educación no formal. Mantener las libertades académicas. Sí, el conocimiento, la investigación, la academia no se puede regimentar. Y esta es una falla, la Ley 30/220. Si ustedes la revisan van a ver que tiene como 10 o 12 finalidades. Cuando hay mucha finalidad, ya no hay finalidades, pues. 2, cuando se dice cuáles son los deberes del estudiante, se dice que hay que cumplir los reglamentos, que hay que ser respetuoso. Y eso es casualmente lo que no es la universidad o el estudiante universitario. Si no, no hubiera habido pues el grito de Córdoba. ¿A quién hay que reclamarle, no, que sea impetuoso? ¿A quién hay que reclamarle que sea descontento? ¿A quién hay que reclamarle que mire más allá? A la juventud universitaria. Un poco con el perdón de mi amigo el general que propugnó la Ley 30/220, la universidad no es la escuela militar de Chorrillos, pues, por favor, ¿no? La universidad es una cosa más seria. Muy bien. Y luego, estar al servicio de las necesidades del desarrollo en los planes nacional, regional, local e internacional. La universidad y la educación tienen, pues, dimensión universal, pero eso no quiere decir olvidarse de lo más cercano. Por eso es local, regional interno, nacional, internacional. Para cumplir todos estos fines, ¿cuáles son las tareas importantes? En primer lugar, educar y formar graduados que sean creativos. Sí, la creación, ¿sí? La prospección. Adoptar los sistemas e instituciones para que abastezcan con más eficacia el mercado del trabajo. Habida cuenta que la cuestión del empleo constituye un motivo de preocupación esencial para la comunidad estudiantil. Cuando se estudia, no se estudia por gusto, pues. Antes sí, en la época griega, ¿no?, los esclavos trabajaban.
Los libres se dedicaban, ¿no?, a las artes, a la poesía, ¿no?, al conocimiento. Ahora no, todo el mundo tiene que trabajar. Y aquí, mis queridos amigos y amigas, este es un gran aporte del modelo educativo andino, nuestro, ¿no? Nosotros pensamos que había que trabajar. En la sociedad occidental, para muchos, el trabajar es un castigo, incluso un castigo divino. No, pues, nosotros los antiguos peruanos conceptuamos que el trabajo era un derecho y un deber. También, fomentar innovaciones radicales en los procesos educativos para lograr los nuevos perfiles de graduados que requiere el mundo en mutación. Como lo ha dicho el doctor Rodríguez de los Ríos, el mundo está cambiando, pues, y cada vez cambia más rápido y cada vez cambia más profundo. Las características del siglo XXI son totalmente diferentes a las características del siglo XX. Y en una oportunidad, en este mismo auditorio, hicimos algunos planteamientos. Bueno, también crear nuevos vínculos de colaboración entre los principales interesados en la educación universitaria. Y este es un defecto, perdonen la crudeza, un defecto que caracterizó a la Universidad Peruana. Se encerró ella misma entre sus muros. No tenía que ver nada con la sociedad, no tenía nada que ver con las otras universidades. Estaba en su mundo, por la autonomía universitaria. Entonces, lo que es necesario es que la universidad se abra, coteje conocimientos, coteje hallazgos, investigaciones, que se comparta más. Y eso es lo que se obliga ahora, y esto es el aspecto positivo de la 3220. Muy bien. Estos son, digamos, los fines, dichos así en forma conversacional para que lo comprendan mejor, ¿no? Y ahora voy a hacer algunos planteamientos referidos a la nueva gestión educacional en el Perú de ahora, en el Perú de estos días, ¿no? Yo encuentro que hay desajustes entre las políticas educativas y la gestión de los gobiernos del señor Humala y del señor Kuczynski. Hay serios desencuentros. La decisión de ratificar al señor Jaime Saavedra, ministro de Educación, en el gobierno de Humala y en el gobierno de Kuczynski, como integrante del equipo ministerial de Peruanos por el Cambio, implica un conjunto de interrogantes que conviene esclarecer para lograr el desarrollo de una educación pública de calidad, como se propone el gobierno del señor Kuczynski. Si ustedes leen la propuesta o el programa político en educación del señor Kuczynski que presentó para las elecciones, ¿no?, es el mejor de todos los presentados, el que plantea, ¿no?, situaciones nuevas. Y en el diagnóstico hace una cruda crítica a la gestión del señor Jaime Saavedra. El señor Kuczynski gana las elecciones, nombra a sus ministros y, oh sorpresa, nombra como ministro al señor Jaime Saavedra, a quien había criticado en su programa de gobierno, en el diagnóstico de educación. Uno se pregunta, ¿cómo si en su programa de gobierno tanto criticó la educación en el gobierno de Humala como el nombre de ministro de Educación al señor Saavedra? Yo pienso que el señor Saavedra es un buen ministro de Educación, pero para el Banco Mundial, no para el Perú. Y aquí voy a poner, en efecto, la parte de diagnóstico del plan de PPK indica que existen deficiencias en los currículos, así lo dice, insuficiente formación y capacidad de enseñanza de los docentes y carencia de infraestructura. Los 4 alineamientos implementadores del plan del señor Kuczynski se dirigen a modificar sustancialmente los procesos de adquisición de aprendizajes para fomentar la generación colectiva de conocimientos, mientras que la actual política educacional centra su interés exclusivamente en la adquisición y desarrollo de competencias. Sí, todo es competencias.
Es conveniente, es necesario, pero no solamente competencias. Y a propósito, me permito sugerir la lectura de un artículo de un profesor de ustedes, Julio Mendoza García. Dice: diseños curriculares, solipsismo, pragmatismo, empirismo. Así he publicado ayer nomás. Léanlo, ¿no? Entonces, no puede ser pues que toda una educación sea para las competencias. Es necesario, es conveniente, pero no solamente eso. Educación tiene un fin teleológico y después lo vamos a ver. El lineamiento estratégico 2 promueve un nuevo estilo de formación magisterial orientado hacia la generación del conocimiento, la investigación y la innovación multidisciplinaria, respetando el entorno socioambiental, mientras que la actual política de formación docente solamente se concentra en los aspectos metodológicos para la adquisición de competencias. Los maestros no comprenden, reniegan, porque se les plantea, pues, ¿no?, solamente recursos metodológicos. Ejemplo, ruta de aprendizaje. ¿Qué cosa es? Una metodología. Y el conocimiento sustantivo está ausente. ¿No? Muy bien. El lineamiento 3 se refiere a infraestructura. Amplía y mejora significativamente el concepto de este término, que actualmente se concentra en la construcción de aulas y espacios dedicados a la gestión administrativa para mejorar las condiciones del desarrollo académico, teórico, práctico, modernizando la planta física, el mobiliario y los equipos de ayuda al aprendizaje. Claro. La infraestructura es solamente aulas, ¿no?, con carpetas o pupitres, un pizarrón. Ahora ya no es el pizarrón, ahora es un ecran, un proyector, en fin, no, pero es eso. Hay necesidad de nuevos, ¿no?, recursos de aprendizaje. Tomando como ejemplo Colombia, que es un país con el cual debiéramos tener mucha coordinación, mucha colaboración. Ellos tienen un sistema que se llama los CREA, los Centros de Recursos de Aprendizaje. Hay un CREA en un salón, hay un CREA para todo el colegio o toda la escuela, y hay un CREA en el Ministerio de Educación o en las oficinas regionales. ¿Qué son? Centros de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje, son los CREA. Aquí en el Perú tenemos universidades que están dando cursos de doctorado, en un salón con carpetas una tras de otra, ¿no?, un ecran, un micrófono y listo. No, pues. Un curso de doctorado debe ser en un ambiente donde haya una biblioteca básica, donde haya recursos de aprendizaje, ¿no? En Colombia, en la educación rural, ¿no?, cada escuela, por más aislada que esté, tiene su CREA. Y muestro un ejemplo. Si, por ejemplo, aquí en el Perú decimos, ¿qué cosa es una palabrita un poco rara? A ver, ¿qué cosa es límite? ¿Ya? Profesora, dice el niño, ¿qué significa límite? Y la profesora le explica. Ah, muchas gracias, señorita, se sienta. En las escuelas rurales colombianas el alumno pregunta y dice, señorita, ¿qué cosa es límite? La profesora, no le dice señorita, le dice por su nombre. Juanita, ¿qué cosa es límite? Anda al fondo, busca el diccionario, busca qué quiere decir límite. Chiquito va. En primer lugar, sabe manejar el diccionario. Yo conozco estudiantes universitarios que no saben manejar el diccionario aquí en el Perú. Chiquito es experto manejando el diccionario, porque es una herramienta que hay que saberla manejar. Toma nota del significado, vuelve y le dice, ya señorita, significa, escribe en el pizarrón qué significa límite. El chiquito escribe, todos los demás escriben. Ahora, todos hacen una oración utilizando esa palabra. El chiquito escribe una oración utilizando esa palabra. Todos los alumnos, todos los estudiantes, todos los niños hacen lo mismo.
nunca más se van a olvidar de lo que significa límite. Esa es educación experimental. Y para eso se necesita un pequeño CREA, pues. Aquí en la Cantuta, en los años 1953, 54 hacia adelante, había un colegio de aplicación, allí al fondo, donde el aula tenía eso. Tenía salón de clase, tenía un espacio donde se guardaban libros, diccionarios y la oficinita del profesor. No sé, aquí se hizo eso antes que los colombianos. Había un pequeño CREA. Yo me pregunto, ¿seguirá existiendo? ¿Se habrá perfeccionado? No sé. Bueno, entonces, estos son lo que dice el señor Kuczynski. Si uno revisa, ¿se está cumpliendo eso? La respuesta es no se está cumpliendo los planteamientos que hizo el señor Kuczynski cuando candidateó para presidente. Aplicó muy bien los planteamientos del señor Saavedra. Muy bien, pero una educación no solamente debe encerrarse en los aspectos nacionales. Como lo dijo el doctor Rodrigo de los Ríos, el Perú tiene que mirar pues más lejos en cuanto a distancia y más lejos en cuanto a tiempo, ¿no? Debemos tener conciencia que no es solamente un cambio de siglo, sino un cambio de época. Ya no es una sociedad industrial, sino la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento. Y si estamos trabajando metodologías de competencias, no estamos pues tratando acerca del conocimiento. Y lo dice Julio Mendoza, no estoy trayendo conocimientos del extranjero, de Julio Mendoza, que está cerca a ustedes. Ese es un solipsismo, ¿no? La metodología, lo pequeño, lo incidental. No, hay que mirar mucho más lejos, ¿no? Es el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es un conjunto de planteamientos, ¿no?, de la realidad o internos que uno tiene que conocer y comprender. No es la actitud de depredación del ambiente, sino es la época de la sostenibilidad. El siglo XX ha sido el siglo más cruel de toda la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, una guerra civil española, una guerra en Rusia, la guerra en Vietnam, las guerras de Corea. Ha sido un siglo, pero violento y depredador. La revolución industrial que creó la máquina y el uso de los combustibles enrareció el medio ambiente, pues. Las grandes compañías petroleras dominan el mundo y hasta ahora imponen el uso de combustibles de residuos. Cuando ya hay otro tipo de energía, la energía solar, la energía de los vientos, en fin, la energía producida por alcohol. Eso está detenido. Todavía estamos viviendo la égida de la industrialización merced a combustibles de restos arqueológicos. Pero aquí quiero dejar un mensaje a los de la Cantuta, porque me debo pues a ustedes. En primer lugar, hay que preguntarnos en qué estado vamos a llegar a celebrar el 2021, el segundo centenario. En educación. El Consejo Nacional de Educación el otro día ha hecho un congreso y confunde pues que todo es política educativa. No, educación es filosofía, educación es ciencia, educación es gestión, es metodología. Y entonces aquí viene una sugerencia. Sería muy bonito que la Cantuta para el siglo XXI presente cuáles son los aportes de la educación peruana. Aportes hay un sinnúmero, desde los planteamientos de José Antonio Encinas, y en fin, y la Cantuta fue semillero de eso. Ojalá hicieran un seminario sobre los aportes de la Cantuta, ¿no?, en los últimos, la segunda etapa o la segunda mitad del siglo XX. Muchos aportes.
¿no? La enseñanza de la historia. Esto de la comprensión lectora, que está mal interpretado. El término correcto no es comprensión lectora. El término correcto es lectura comprensiva. Porque el sujeto es leer, la lectura. Y esa lectura sirve para comprender. No es comprensión lectora. Se han invertido los términos. Y eso lo planteó la Cantuta con Manuel Moreno Jimeno, aquí, en estas aulas. Walter Peñalosa, José María Arguedas. Fuimos los primeros en América Latina en hablar de lectura comprensiva. Gran aporte. Y así hay múltiples. En educación sostenible, los estudiantes, profesores de educación primaria, tenían su huerto y veían la sostenibilidad. Yo el otro día, conversando con una doctora sanmarquina, ¿qué ha aportado el Perú? Los aspectos psicopedagógicos, la psicopedagogía, los tutores, la tutoría, los orientadores. Eso se hizo aquí en el Perú, ¿no? Se tradujo y adaptó el Binet de Francia y el Terman de Estados Unidos. No era que se copiaban los estándares extranjeros, se utilizaba el material y se lo adaptaba a la realidad del estudiante peruano. Bueno, ¿cuánto se ha hecho? Sería magnífico que la Cantuta presentara una ponencia como eso. Esto se hizo, ¿no?, en los 200 años de vida republicana, inspirándonos en la cultura andina. Y la otra sugerencia es que yo felicito al señor rector, al señor vicerrector académico, a la vicerrectora de investigación por estos congresos. Pero me atrevo, y subrayo la palabra atrevo, para que el próximo congreso presenten, ¿no?, los aportes de los egresados cantuteños, ¿no?, en educación. Y estoy seguro que va a faltar tiempo y que va a sobrar, ¿no?, sabiduría. He tenido la suerte de viajar por el mundo entero. Me he encontrado con muchos cantutos en Estados Unidos y en Europa. Y me dicen, eso lo aprendí en la Cantuta. Esa gente está disponible para venir. Hay una promoción, paradójico, resulta decirlo, la última promoción que hicimos ingresar el 59, porque el 60 la Cantuta perdió su autonomía. La última promoción que hicimos ingresar. Estos egresados se reúnen 3 veces al año. En abril, para recordar la Marcha del Sacrificio, cuando abandonaron la Cantuta y se fueron a Lima. En julio, para celebrar el Día del Maestro. Y en diciembre, para recordar el nacimiento de Walter Peñalosa. Esta promoción se reúne todos los años, 3 veces por año. Y vean ustedes el fervor con el que celebran, recuerdan eso. Cómo la Cantuta los transformó. Los hizo ciudadanos honestos, lo hizo profesores con fortaleza académica, con capacidad metodológica. Ojalá hiciéramos un congreso, pero ahí, ¿no?, yo les sugiero que se abran a sus egresados y van a ver cuántos aportes hicimos. Los felicito y les agradezco por la oportunidad que me dieron. Muchas gracias.